Todos, pero todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre grupos y familias que en secreto toman decisiones importantes para una sociedad. Grupos como la masonería escocesa o el Club del Cráneo y Hueso, o también familias como los Morgan, los Rockefeller, etcétera. Del club del que te contaré hoy no se sabe exactamente cuál era su finalidad. Algunos afirman que solo era un club que aglomeraba a importantes hombres de renombre con el único objetivo de disfrutar de varios placeres y de burlarse de la religión. Pero otros llegan más lejos, argumentando que también se realizaban rituales paganos y sacrificios simbólicos. El Club del Fuego Infernal fue uno de los círculos secretos más legendarios de toda la historia inglesa. A pesar de todo lo que se ha dicho de él, es curioso notar cómo algunos de sus invitados recurrentes también participaron en movimientos independentistas de Estados Unidos. Origen del club. Aunque existieron varios clubes similares a lo largo del siglo XVIII, el más infame fue fundado por Sir Francis Dashwood en 1749, bajo el nombre oficial de la Orden de los Frailes de San Francisco de Wickham, que posteriormente sería llamado el Club del Fuego Infernal por sus detractores. Para entender los orígenes de este club, en primer lugar tenemos que saber quién fue su fundador. Francis Dashwood, nacido en Londres en el año 1708, se formó en el Eton College, colegio que ofrece un régimen de internado para niños de 13 a 18 años. Es uno de los colegios privados de Berkshire, incluidos en la lista de los 100 mejores colegios privados del mundo. Tras la muerte de su padre en 1724, Dashwood, con tan solo 15 años, heredó sus propiedades. Pasó su juventud y primeros años de la adultez en el extranjero, labrándose una reputación mientras viajaba por toda Europa. Incluso se dice que se hizo pasar por el rey Carlos VI de Suecia, en Rusia, e intentó seducir a Ana Ivanova, futura emperatriz y regente de Rusia. Dashwood era demasiado joven para haber sido miembro del primer Club del Fuego Infernal, aquel fundado por Felipe, duque de Wharton, en el año 1719 y posteriormente disuelto en el 1721. Sin embargo, se dice que él, junto a su amigo John Montagu, político británico, sí fueron miembros del primer Club del Fuego Infernal. En el año 1746, Dashwood fundó su propio club, uno llamado los Caballeros de San Francisco. Esta era una parodia de una orden religiosa, específicamente la de los franciscanos, aquella orden fundada por Francisco de Asís. Se estima que el club llegó a tener entre 30 y 50 miembros regulares, todos de la aristocracia o del Parlamento británico. Algunos miembros notables fueron John Wilkes, político radical que durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos apoyó a los rebeldes de las 13 colonias. Benjamin Franklin, embajador de Estados Unidos en Londres y miembro visitante ocasional. Según documentos hallados en 1998 en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, una de las mayores del mundo con más de 158 millones de documentos, Benjamin visitó Irlanda y elogió el espíritu libre de expresión y hermandad sin prejuicios del club, aunque nunca se haya comprobado su participación activa. John Montagu, también conocido como Lord Sandwich, el creador del famoso emparedado. Según un relato frecuente, en una ocasión a Sandwich le trajeron carne y pan en rebanadas a la mesa de juego para que pudiera seguir jugando mientras comía. Otros dicen que empezó a pedir estos ingredientes en restaurantes para comerlos como emparedados. Su título le dio prestigio a la preparación y pronto se puso de moda servir sándwich en todo el continente europeo. Este club tuvo dos sedes principales, una en la colina de Montpellier, en Dublín, Irlanda, y la otra en las cuevas de West Wickham, que fueron excavadas bajo las propiedades de Sir Francis Dashwood en Buckinghamshire, Inglaterra. Prácticas y rituales. El club se reunía en secreto 2 veces al año, con una asamblea general anual que duraba más de una semana para realizar rituales que parodiaban misas cristianas. En estas reuniones también habían orgías, consumo de alcohol y otras drogas, además de invocar a deidades paganas como Baco y Venus. Según
el Nocturnal Rebuild de 1779, un libro que afirmaba haber sido escrito por uno de estos monjes de la Orden de San Francisco, no se exigían votos de celibato ni a las damas ni a los monjes, considerándose a las primeras como esposas legítimas de los hermanos durante su estancia dentro de los muros, y siendo cada monje religiosamente escrupuloso en no infringir la alianza nupcial de ningún otro hermano. Es decir, que prácticamente habían algunas parejas casadas bajo esta orden. Sin embargo, en las reuniones se incluían actos sexuales con prostitutas, a las cuales las llamaban monjas. Se decía también que los miembros se disfrazaban de personajes religiosos o de la mitología pagana, y se referían los unos a los otros como frailes o monjes. Las paredes de las cuevas estaban decoradas con símbolos alquímicos y masónicos. Se cree que obras de arte de William Howard decoraban las paredes, representando a los miembros del club en diversas actividades eróticas. La biblioteca estaba repleta de las obras pornográficas más infames de la época, como Fanny Hill, escrita por John Cleland y publicada en el 1749. Se rumoraba también que el club celebraba misas negras, incluso con sacrificios de animales. En dichas reuniones se usaban máscaras y nombres como Abad Satan o Fraile Barco. Según el periódico vespertino The London Chronicle, este club hizo del vicio un culto y de la irreverencia una religión. Reacción social y escándalos públicos. La sociedad del siglo XVIII vivía una contradicción constante de pensamientos entre la religión tradicional y la Ilustración, ya que este último se caracterizaba por el énfasis en la razón, la crítica y el progreso, buscando reemplazar la ignorancia y la superstición implementados en gran parte por la Iglesia con el conocimiento y la educación. Irónicamente, el club representaba una amenaza para ambas corrientes de pensamiento. La Iglesia anglicana denunció públicamente al club como una sociedad satánica. Panfletos anónimos circularon en Londres con títulos como Los rituales satánicos de los señores y Un monasterio del vicio. Cabe aclarar que este club tenía muchos opositores políticos, ya que varios de los miembros apoyaron a la independencia de las 13 colonias, como ya se dijo anteriormente. Esta puede ser una razón por la que su nombre en la historia haya quedado tan mal. Y también puede ser por esto que muchos de los rumores mencionados anteriormente tengan la probabilidad de ser falsos, creados por aquellos vencedores y por ende escritores de la historia. Porque recordemos que el que gana siempre la escribe, muchas veces modificándola a su favor. En 1760 se dio la publicación de una novela titulada Crisal, o Las aventuras de una guinea, escrita por Charles Johnston. Narra la historia desde la perspectiva de una moneda extraída de una mina peruana, pasando de mano en mano hasta llegar a las clases altas de Europa. Siendo testigo de varios eventos importantes, entre ellos las fiestas del Club de Dashwood. Esto dio a conocer al público algunas actividades secretas que se daban en esta orden. Más tarde, en el año 1763, John Wilkes fue procesado por blasfemia debido a un poema pornográfico titulado Ensayo sobre la mujer, atribuido a las reuniones del club. En él se hablaba sobre Fanny Murray, una cortesana inglesa del siglo XVIII muy famosa y amante de algunos miembros del club. Un pasaje del poema la compara con la Virgen María, afirmando que Murray es la mejor de las dos por no haber tenido hijos. Fin del club. Se hallaron fragmentos del poema de Wilkes en la Cámara de Lores, Cámara Alta del Parlamento de Inglaterra. Se lo consideró blasfemo y obsceno. En 1766, el escándalo por el poema de Wilkes y las crecientes presiones de la Iglesia y el Parlamento forzaron a Dashwood a disolver oficialmente el club. Sin embargo, sus actividades subterráneas continuaron en círculos más cerrados. ¿Qué pasó después? En 1781, el sobrino de Dashwood, Joseph Alderson, fundó la Sociedad del Fénix en honor a Sir Francis, quien había muerto en ese mismo año. Hasta el día de hoy, la sociedad se rige por muchos de los principios de su predecesora. Su lema actual, cuando uno es arrancado, otro lo sucede.
Proviene del sexto libro de la Eneida de Virgilio y se refiere a la práctica de establecer la continuidad de la sociedad a través de un proceso de renovación. Se sabe realmente poco de esta organización, pero de algo estamos seguros. Así como existen varios clubes similares actualmente, y no solo en Inglaterra, sino también en todas las partes del mundo. En conclusión, el Club del Fuego Infernal fue una hermandad manchada por el escándalo. Sin embargo, más que eso, fue el resultado alterno del enfrentamiento de dos corrientes de pensamiento, el racionalista y el religioso. Fue un espejo de las tensiones entre la razón y la fe. Sus miembros buscaron transformar los valores dominantes con humor, sátira y excesos, y en el proceso dejaron una huella imborrable en la historia cultural británica. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Espero que esta información te haya sido útil. Si quieres saber más, te invito a que te unas a esta comunidad, comparte el video y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.